Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS-FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa. En la punta de la lengua. Tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. En la punta de la lengua, un banquete de sabores literarios para satisfacer los paladares más exigentes. En la punta de la lengua, llega hasta tu oído desde el corazón mismo de Tequisquiapan, en la voz de tu amiga Cristina Michaus e invitados. Déjate consentir con esta exquisita selección de genios literarios y musicales, brindándole un merecido masaje a tus neuronas. En la punta de la lengua. 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 Amigos, amigas, amigues del programa En la punta de la lengua. El día de hoy les tengo un programa que de alguna manera es una secuela de el haber asistido al encuentro, al simposium mundial de humanismo que se llevó a cabo vía Zoom en este último fin de semana, este fin de semana pasado, 16, 17 y 18. Encuentro mundial de verdad, no es una metáfora, sino que realmente estuvieron algunos exponentes de diferentes países, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Mozambique, de Brasil, de Argentina, de Chile, Perú, de Guatemala y por supuesto de México y de algunos otros países. Me dio tanto gusto, fue un placer enorme conocer este movimiento siloísta que yo conocí de él hace unos 30 años. Me pareció interesante, pero la vida de alguna manera me llevó por otros caminos y ahora encontrar a este filósofo, reencontrarlo más bien en esta época en la que estamos en busca de una ideología como para caminar hacia el ocaso de nuestras vidas, en mi caso personal. Y en el caso de muchos amigos jóvenes que están en la búsqueda de una espiritualidad y que nada les convence y que andan por aquí y por allá y que se dedican a veces a lo que los que somos budistas decimos que es el turismo zen, creo que les puede llegar a interesar muchísimo. Además de que es una espiritualidad muy afín a varias religiones y a varios conceptos de las religiones más importantes y antiguas que han pisado la faz de la tierra. Eso a mí me da muchísimo gusto, me da gusto que se empiece a buscar. Me gusta la manera de pensar de estos jóvenes filósofos y también de estos filósofos ya maduros, filósofos y filósofas, sociólogas, profesionales de la medicina, profesionales de la educación, en fin, de todo hubo en este encuentro y eso también lo hacía muchísimo más rico. También me pareció muy interesante que uno de los principios que persigue el siloísmo es la nación humana universal, una nación humana en la que quepamos todos. Me gustan mucho los conceptos que se virtieron con relación a la igualdad, la no igualdad, la diferencia, la noción de la diferencia y el respeto a la diferencia. Estos términos los voy a estar explicando más adelante y me permití robarme unos textos del propio Silo, este filósofo argentino de los años 60, 70, que llegó hasta los 90 con una fuerza muy importante en diversos lugares como Europa, como la India, como Latinoamérica entera, por supuesto. Y me parece muy curioso porque en una etapa de su vida se decía que por la figura de él muy espigada, fuerte, pero digamos con cierta fragilidad, podía parecer un silo. La forma que tienen los silos, esta forma como cilíndrica en la que se almacenan los granos. Pero indagando en su biografía resulta que en un momento en su vida viaja por Italia y entra a una especie de escuela mística y ahí le dan o toma este nombre de Silo a partir del capítulo 49 del Génesis, que dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo,
con H al final, y a él se congregarán los pueblos. A mí se me hace muy bonito, se me hace hermoso que alguien tome este nombre de esta manera, ¿no? Es una metáfora también. Los granos, pues pueden ser congregados en torno a alguien. Los granos pueden ser las semillas de sabiduría, pero también las semillas que somos las mujeres y los hombres y los niños, por supuesto, en este mundo, ¿no? Me pareció muy interesante indagar sobre el nombre de Silo. Y voy retomando algunas frases de este documental que se encuentra en YouTube. Dice Silo, documental completo, así le ponen en el buscador de YouTube y lo encuentran. Me gusta una muy bella frase que dice: basta que una generación se despierte para que haya despertado el universo. Tomarlo en cuenta. Otra frase muy sencilla, pero que dice muchísimo: no hay cambio social sin cambio interno. Y aunque ya no nos acompaña en este plano, tenemos la fortuna de poder escuchar en la propia voz de Silo algo de su pensamiento. Con ustedes, Silo. El mundo, más que en otros momentos, está necesitando al humanismo. Y nosotros estamos necesitados de humanismo, porque claramente nos surge la humanización progresiva del mundo. Quiero destacar la necesidad de la acción humanista en diferentes medios culturales y en diversos estratos poblacionales, porque sucede inversa y desgraciadamente que los acontecimientos están marcando un desborde de la violencia en todos los campos y un deterioro de toda referencia en los individuos y los pueblos. No es ocioso resaltar que el humanismo universalista tiene hoy la posibilidad de crear conciencia y acción no violenta y constituirse en referencia para amplios sectores de la población mundial. Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Estás escuchando En la punta de la lengua con Cristina Michaus. Además, el día de hoy vamos a contar con uno de estos jóvenes que está en el siloísmo desde hace tiempo y que en México ha difundido la palabra, la filosofía y los pensamientos humanistas. Me estoy refiriendo al maestro Víctor Sánchez, a quien le doy la bienvenida, de quien vamos a tener algunas intervenciones y nos compartirá algunas anécdotas de la presencia de este filósofo en México. También nuestro amigo Víctor, desde el programa pasado, nos compartió su playlist, así que me dará mucho gusto también estarlo compartiendo con ustedes. La vamos a pasar muy bien en este programa, hablando de un poquito de todo, de filosofía, de esta utopía maravillosa de este autor, porque básicamente, y por eso está en la punta de la lengua, es un autor con más de 60 libros. Así doy paso a la intervención de Víctor Sánchez, quien nos comentará de esta visita o serie de visitas que hizo Silo a México. Escuchemos. Silo estuvo en 5 ocasiones en nuestro país, en 1977, 1980, 1990, 1991 y 1994. Estuvo en su carácter de orientador en 1977 y en esa ocasión se realizaron actividades organizativas para ver cómo y de qué manera definir tácticas y estrategias para difundir el humanismo en México. Y también se realizó una reunión binacional, por así decir, en la ciudad de Tijuana, entre mexicanos, estadounidenses y amigos de Canadá. En enero de 1994, como orientador del movimiento, participó de las reuniones organizativas para definir igual y ver de qué manera podíamos agilizar, ser más eficaces y cómo tener una mayor inserción social con nuestro planteamiento del humanismo acá en nuestro país y en definitiva en el mundo. También participó como asistente a las jornadas culturales humanistas, que eran una suerte de foro internacional, y el anterior se había realizado en Moscú y en 1993 y se definió en 1994 que fuera en México. Recordarás que el 1 de enero fue el levantamiento zapatista con una declaración de guerra y nosotros hacíamos las reuniones los primeros días de enero, así que fuimos de las primeras organizaciones que participaron para frenar
la posibilidad de violencia en nuestro país y para ver de qué manera podíamos coadyuvar a un encuentro que pudiera facilitar el diálogo entre ambas partes. Así que fuimos con varias organizaciones organizando actividades que se concretaron con marchas a la Secretaría de Gobernación, a diferentes televisoras, con el fin de manifestar el repudio a la violencia. En su carácter de difusor del humanismo, tuvo 3 apariciones públicas. La primera en 1980, la segunda en 1990 y la tercera en 1991. En 1980, en octubre, realizamos una conjunción centroamericana. Vino gente de diferentes partes del mundo y principalmente desde Panamá hasta Estados Unidos, con la idea de ver cómo y de qué manera podíamos ayudar en esta zona en la que se iba desestructurando la sociedad aceleradamente. Él hizo y participó de reuniones organizativas acá y fue muy interesante estar a su lado compartiendo sus opiniones, sus experiencias, que se virtieron en logros que posteriormente fuimos teniendo. Hizo 2 declaraciones públicas, una que fue llamada El Voluntario y otra que fue llamada la Declaración de México o El Sentido de la Vida, que esas han quedado como grandes aportes de siglo a la humanidad y que fueron realizadas en nuestro país, que por cierto a él le interesaba muchísimo que el humanismo se pudiera desarrollar acá en México. Hemos hecho lo que hemos podido a través de estos años, en los que no nos ha sido nada fácil en una sociedad que se ha ido desestructurando aceleradamente con las oleadas de violencia que hemos vivido en todos estos últimos años. Al parecer, muchas personas que actúan en nuestro movimiento tienen antecedentes. Vienen con unos ciertos antecedentes de voluntariedad, no de voluntarismo, que es cosa distinta. Aparentemente hay muchos asistentes sociales, enfermeras, maestros, gentes que si bien desarrollan actividad y actividad remunerada, parece que en la remuneración que reciben por su trabajo de ningún modo se sienten compensados. Y es cierto que si les pagan mal van a protestar más que los otros para que les paguen mejor, pero la orientación básica de sus actividades no termina en ellos, sino que va hacia mejor, sino que va hacia afuera. Luego vendrá, por problemas cotidianos y demás, la necesidad de ser remunerados y todo esto. Desde luego, porque no se van a mover en el aire, pero esas personas que aunque les paguen mal tienen esa fuerte tendencia a andar enseñando cosas, ¿qué quieren decirnos? Estos otros que andan de asistentes sociales, estos otros que andan desarrollando actividad y no se ve claro qué ganan con eso. Parece que en nuestro movimiento hay muchas personas que tienen antecedentes de ese tipo. El que organizó su club de barrio, el que cuando era un chico armó un equipo de algo, vienen a nuestro movimiento y muchos de ellos son los que ponen todo en marcha. Otros no. Otros vienen en otras condiciones y buscando otras cosas, pero después entienden el significado de estos trabajos y a su vez parten. Así que son muchos los que se ponen en marcha tomando de nuestro trabajo un sentido y tomando una justificación interna. Se ponen en marcha un poco en la tendencia que ya tenían y un poco también utilizando la experiencia de cosas que habían hecho antes. Se lo puede observar, hay muchos ejemplos. No sé cómo será aquí, pero en todos lados del mundo, numerosos amigos tienen esas características y coinciden, en general, con los que ponen en marcha cosas. Tienen en su biografía antecedentes de ese tipo. Pero, ¿por qué algunas personas hacen cosas trascendiendo el rebote inmediato de su acción desinteresada? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hacen con su cabeza para moverse de un modo tan extraño? Desde el punto de vista de las sociedades consumistas, esa es una forma atípica de comportarse. Esa es una forma atípica de moverse. Todo aquel que ha nacido, se ha educado, se ha desarrollado, ha recibido el impacto y la difusión de una estructura consumista, necesariamente tiende a ver el mundo en sentido de nutrición personal. A ver si me explico. Yo soy un consumidor, luego tengo que tragarme las cosas. Yo soy una suerte de gran buche que debe ser llenado. De ninguna manera en mi cabeza surge la idea o el registro de que algo debe salir de mí.
Al revés, yo puedo decir, bastante sale de mí como para tener derecho a esos bienes de consumo. ¿O acaso no trabajo tantas horas en la oficina? ¿No cambio mi tiempo que debería estar dedicado exclusivamente al consumo? ¿No pago con mi tiempo todo ese tiempo que dejo de consumir para trabajar en el sistema? Efectivamente, y está bien planteado. Él, a su modo, cambia horas de trabajo, horas hombre por remuneración. ¿No es cierto? Pero, ¿dónde está puesto el acento? Él no pone el acento en la actividad que despliega frente al mundo. Él considera esto un mal necesario para que el circuito termine en sí mismo. Así están montados los sistemas de un signo y otro signo. La cosa es la misma, el consumidor. La población se está poniendo neurótica, lógicamente, porque hay un circuito de entrada y otro de salida, y si cercenamos el circuito de salida va a haber problemas. Pero bueno, el hecho es que la generalidad de las personas están en esta historia de recibir, y al cundir la ideología del recibir, no se explican las gentes cómo puede haber otros que simplemente pueden hacer cosas sin recibir. Desde el punto de vista de la ideología consumista, esto es extremadamente sospechoso. ¿Por qué motivo alguien se va a mover sin recibir una paga equivalente? Esa sospecha, en realidad, lo que revela es un pésimo conocimiento del ser humano, porque ellos han comprendido la utilidad en términos de dinero y no saben que existe la utilidad vital, la utilidad psicológica. No falta el que con un elevado nivel de vida, que tenga solucionados los problemas laborales, los problemas sanitarios, los problemas de vejez, los problemas de jubilación, se nos tira por la ventana o vive todo el día alcoholizado o drogado, o en una de esas asesina a su vecino. Nosotros reivindicamos públicamente algo que está desprestigiado. Reivindicamos al que salta de su cama porque se está incendiando una casa próxima. Él rápidamente se pone la ropa, se pone su casco, sale corriendo, va a apagar el incendio, y cuando vuelve a las 6 de la mañana, lleno de humo, chamuscado, con heridas, su mujercita del alma le tira los platos en la cara diciendo: ¿cuánto te pagan por eso? Vas a llegar tarde a tu trabajo y vas a crearnos un problema y una situación familiar por tus rarezas. Cuando va por la calle, lo señalarán diciendo: sí, ese es el bombero voluntario, una suerte de idiota frente a otros, que al sentirse tan a gusto consigo mismos, se tiran por la ventana. Normalmente, los bomberos voluntarios no se tiran por la ventana. Es decir, que ellos, a su modo, empíricamente, han encontrado una forma de aplicación de la energía hacia el mundo. Ellos no saben, ellos no solo han podido lanzarse catárticamente a ciertas actividades, también los otros pueden hacerlo a través del deporte, a través de la confrontación, a través de muchísimas operaciones, sino que pueden hacer algo más. Ellos pueden, a diferencia de los otros, hacer algo mucho más importante: poner un significado interno en el mundo, y en ese caso cumplen con una función empíricamente transferencial. Están componiendo contenidos que parten de ellos hacia el mundo y no están respondiendo a estímulos convencionales. Es muy distinto el que está obligado a hacer determinadas cosas y por hacerlas luego es remunerado, que este otro que parte de su mundo interno hacia el mundo externo, y en él se expresa. En él voluntariamente plasma contenidos que no están nada claros para sí mismo, y a veces trata de comprenderlos con palabras como solidaridad, sin entender cuál es el significado profundo de tal vocablo. Es más, este pobre voluntario, cada vez que llega a su casa le tiran los platos y se mofan, va a terminar pensando que él, efectivamente, es una suerte de estúpido, y va a concluir: siempre me pasa a mí esto. Ni qué hablar si en vez de un voluntario se trata de una voluntaria. En esta sociedad la cosa es mucho más grave todavía. Al final, estos voluntarios, voluntarias, terminan humillados
y asimilados por el sistema, porque a ellos nadie les ha explicado cómo es todo esto. Ellos y ellas saben que son distintos a los demás, pero no pueden darse explicaciones sobre lo que hacen. Y si los tomamos y les decimos, bueno, a ver, expliquen, ¿qué ganan ustedes? Van a balbucear y a encogerse de hombros, como si tuvieran que ocultar algo vergonzoso. Nadie los ha clarificado, nadie les ha dado las herramientas suficientes para explicarse y explicar por qué ese enorme potencial que tienen lo vuelcan hacia el mundo sin esperar retribución. Y eso, desde luego, es muy extraordinario. Silo, el voluntario, México, 11 de octubre de 1980. Comentarios en un intervalo ante un grupo de estudios. Entonces, quien logre esa fe inconmovible o esa experiencia trascendente, aunque no pueda definirla en términos precisos, como no puede definirse el amor, reconocerá en sí la necesidad de orientar a otros hacia el sentido, pero jamás tratará de imponer su paisaje a quienes no lo reconozcan. Y así, coherentemente con lo enunciado antes, declaro ante ustedes mi inconmovible fe y mi certeza de experiencia respecto a que la muerte no detiene el futuro, a que la muerte, por lo contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia para lanzarla bienaventuradamente hacia la trascendencia inmortal. Y no impongo mi certeza ni mi fe inconmovible, y convivo con aquellos que se encuentran en estados diferentes respecto del sentido. Pero me obligo a brindar solidariamente el mensaje que reconozco hace libre y feliz al ser humano. Por ningún motivo eludo mi responsabilidad de expresar estas verdades, aunque tales fueran discutibles por quienes sufren la provisoriedad de la vida y temen el absurdo de la muerte. Por otra parte, jamás pregunto a otros por sus particulares creencias. Y en todo caso, aunque defino con claridad mi posición respecto a este punto, proclamo para todo ser humano la libertad de creer o no creer en Dios, y la libertad de creer o no creer en la inmortalidad. Así, entre miles y miles de mujeres y hombres que codo a codo solidariamente trabajan con nosotros, se suman ateos y creyentes, gentes con dudas y con certezas, y a nadie se pregunta por su fe, y todo se da como orientación para que sigan por sí mismos la vía que mejor aclare el sentido de sus vidas. No es valiente dejar de proclamar la propia certeza, pero es indigno de la verdadera solidaridad tratar de imponerla.
Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. En 1990 y 91 dio 2 conferencias magistrales en el Palacio de Bellas Artes. La primera fue presentando su libro Humanizar la Tierra, que es realmente el ideario del humanismo y que está encuadrada en su obra literaria. La segunda participación de Silo fue presentar Humanismo y Nuevo Mundo con varios académicos universitarios y fue de igual manera en la sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes. Así que en ese sentido Silo tuvo a bien visitar nuestro país en estas 5 ocasiones y fue en definitiva de gran ayuda para el desarrollo de nosotros mismos y ver y saber por voz propia de él la importancia que tenía nuestro país en toda Latinoamérica y también en el mundo. Definitivamente Silo tiene grandes aportes a la humanidad, grandes aportes al humanismo universalista y bueno, son tantas las frases fuerza, tantas las frases con las que hemos ido desarrollando nuestras actividades, las que nos han ido fortaleciendo en momentos de debilidad, en momentos de impotencia frente a esta violencia tan creciente, que te voy a mencionar 2 de ellas que a mí en lo personal y a mucha gente también, sin duda, nos han hecho mella en el fondo de nuestro corazón. Una es frente a esta necesidad que seguramente tú la vives también, Cristina, dice, necesitamos espíritus amplios y generosos, espíritus tenaces aun cuando el mundo se caiga a pedazos en su derredor. Gentes con un gran espíritu religioso que les permita sentir a su tarea dentro de un proceso mayor, trascendente a la individualidad pequeña, vacilante y mezquina. Necesitamos místicos en el mejor sentido de la palabra. Eso, imagínate, lo dice en 1978. Así que me parece que en este momento de esta crisis de la pandemia que vivimos y de la oleada de violencia, pues es una frase que sin duda es muy inspiradora para fortalecer nuestros corazones. Y una más que me parece también, que a mí también me genera, me conmueve, ¿no? Es lo que él dice en cuanto a dónde va el desarrollo del ser humano. Porque sin duda hay fuerzas nihilistas que hablan de que esto va a la catástrofe, esto va a la hecatombe y que esto es culpa del ser humano. Y yo creo que él atinadamente hace que reviva la fe en los corazones de toda esa gente que tenemos un espíritu humanista. Él dice, en cuanto a dónde lleva el desarrollo al ser humano, solo creo percibir que lo lleva hacia un destino muy grande y cósmico, sobre todo bondadoso, concebido para él antes de la creación del mundo. Pero ese destino está en sus manos, solo en sus manos. ¿Qué te parece? Víctor Manuel Sánchez, pues qué me va a parecer extraordinario el pensamiento, la experiencia que nos compartes. Qué bonito, verdaderamente yo creo que tanto tú como Lourdes Cuellar, tu compañera y amiga mía desde hace algunos años, han mantenido esta línea, veo que con gran tesón. Algún día hablaremos de los parques y de uno en particular que ustedes han creado en nuestro país, pero será motivo de otro programa porque hay mucho de qué hablar al respecto. Muchísimas gracias. Y te voy a decir un poquito de lo que me parece. Encuéntranos en internet como radioactivatx.org. En la punta de la lengua. En la punta de la lengua. Con Cristina Michaus e invitados. Y me voy a permitir de manera muy sencilla contarles mi propia versión de lo que he aprendido sobre siloísmo en este corto tiempo. He tenido el acceso a un documental sobre la vida de este gran pensador latinoamericano y cuando veo las fotografías de él cuando era niño, veo su sonrisa. Veo la misma sonrisa del hombre que está a punto de morir 50 y algo años después.
Y para los que sabemos leer en los signos vitales de la gente, en los rostros, en las arrugas, en las manos, en cómo te crecen las orejas, cómo te crece el pelo, y que esos signos difícilmente mienten, yo veo en esa risa infantil que ha perdurado hasta la risa del hombre adulto, del hombre casi de la tercera edad, veo la misma pureza, la misma alegría, el mismo sentido del humor. Es una persona que, si ustedes ven su fotografía de niño y ven su fotografía de grande sonriendo, te hace sonreír. Yo creo que él tenía un gran sentido del humor y eso lo diferenciaba o lo ha diferenciado de muchos filósofos contemporáneos. Creo que nació como respuesta, toda la filosofía de Silo, a un momento durísimo de nuestra Latinoamérica que se está pareciendo mucho al momento presente. Un momento en el que la violencia y los dictadores disfrazados de redentores, por medio de un gran populismo, empiezan a enamorar y engañar a la gente con falsas promesas de progreso. Yo creo que la filosofía de Silo fue por ahí. No dudo que haya sido un gran estudioso, pero cuando ustedes ven las imágenes en este mismo documental de cómo se reía con sus compañeros, cómo se reía con sus adeptos, cómo se reía con sus seguidores, cómo se reía de sí mismo, cómo llegó a reírse del propio movimiento, ironizando y diciendo de pronto fracasamos, y le confiesa a un periodista, bueno, yo lo dije, fracasamos. No eso no vende, eso no es una cosa comercial, no es una cosa que normalmente un líder llegue a decir. Y a los cuantos renglones o a los cuantos párrafos de su discurso, de pronto suelta la frase, fracasamos, pero insistiremos. Yo creo que eso es algo glorioso en un líder espiritual, político, de cualquier tipo. Silo cumplió un papel en Argentina y en Sudamérica de curar a grandes núcleos de personas, jóvenes y viejos, que desgraciadamente vivieron el terror en las dictaduras y que se merecían un poquito de consuelo. Me resuena mucho el hecho de que Silo hable de compasión. Compasión en el budismo es uno de los más altos valores. De hecho, compasión, de acuerdo al Dalai Lama, compasión es el concepto del amor universal. En Silo confluyen muchas teorías, muchas filosofías de grandes pensadores de la antigüedad, clásica y preclásica. Y lo más importante, él lo dice, me llamó mucho la atención que Silo haya ido a la India y haya logrado de la misma manera que logró liberar a muchas personas, haciéndolas que se pasaran de las religiones oriundas y anquilosadas que solamente esclavizaban a las personas en la teoría de las castas, por ejemplo, en la India. Pues de la misma manera, aunque no en ese tono espectacular de convertir a nadie, sino simplemente de compartir con todos, llegó un día Silo a la India y reunió a una gran masa de gente. Me llama la atención que después de haber sufrido una persecución espantosa por la dictadura militar, como todo aquello que pueda molestarle a un dictador. Eso es la característica de los dictadores, por supuesto, que cualquier cosa que se salga de su discurso o de su pensamiento o del diseño que tiene para la sociedad ese dictador y sus secuaces, cualquier cosa ya es considerada disidencia y es considerada como enemigo público del pensamiento imperante, del pensamiento que tiene el poder. Bueno, así Silo también fue perseguido. Mataron inclusive a algunos miembros del movimiento humanista, del movimiento siloísta. Fueron cruelmente asesinados por la dictadura y empezaron a tener que salir muchos de los seguidores de Silo y del humanismo, a salir de Argentina, de Chile, irse a esa diáspora que se dio en los 70s. Aquí llegaron muchísimos argentinos, muchísimos chilenos, como antes habían llegado en el año 33 muchísimos españoles. Silo y sus amigos, siendo perseguidos, decidieron irse de pronto a la isla de Corfú, que no me parece tampoco tan extraño ni descabellado que hayan llegado a esa isla, a la cuna de la civilización occidental, a la cuna del pensamiento
occidental. Y entonces podían acercarse a sus compañeros que estaban en Europa y podían acercarse a la construcción y al crecimiento de este movimiento. Entiendo que de manera muy bella realizan sus propias ceremonias de 1000 cosas. Como toda aparente secta, tiene que tener rituales, elementos sagrados, elementos de culto y de unificación del colectivo. Esa es la función que tienen los rituales dentro de las sectas, y no digo secta de una manera peyorativa, sino simple y sencillamente lo digo de una manera analítica, sociológica. Este siloísmo, con sus rituales, con sus principios, con sus manuales, con la enorme cantidad de libros escritos por Silo, yo veo en esas prácticas de ceremonia una gran sinceridad por parte de los presentes. Y sin embargo, no veo fanatismo, no veo rostros forzándose a sentir algo que no sienten. Creo que las palabras de Silo cayeron en el terreno fértil de esa gente que venía de sufrir, que venía también de reconocer sus debilidades. Y me parece que los nuevos siloístas, que son muy jóvenes, están recibiendo esta buena semilla, este buen renacimiento de todos los valores que nos regresan a respetar a la madre naturaleza, a respetar al cosmos. Es de destacar que en algún momento Silo fue reconocido como gran filósofo y también fue reconocido por sus pares, que en algún momento realizaron un ejercicio de movimiento político. Se les acusó de haber sido enviados por la CIA, dominados por el pensamiento imperialista. En fin, por otra parte se les acusaba de fanáticos, como si fueran fanáticos religiosos. Estaba muy de moda de pronto ese asunto de las sectas, de las nuevas religiones. Pero acá veo yo en Silo el rescate de la bondad humana en beneficio de la bondad humana universal. Y eso me parece muy valioso. También veo el desinterés de ejercer el poder o llegar a alcanzar el poder. Se le acusó de que nada más estaba buscando eso, que su movimiento era un movimiento político más y que iba a terminar pues siendo a lo mejor diputado o que tenía aspiraciones presidenciales. Se habló mucho de ese movimiento. Lo cierto es que fue un partido, cuando surgió el Partido Humanista, yo recuerdo inclusive que tuvo su repercusión en México. Fue muy interesante porque obviamente nació y surgió en una época de partidos hegemónicos en muchos países. Y ya sabemos que nuestro país pues no era la excepción, ese partido hegemónico. Sin embargo, tarde o temprano, el siloísmo tenía que topar consigo mismo. La filosofía de Silo está basada en una frase muy sencilla que seguramente han escuchado tal vez hasta de sus abuelas. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Y en ese momento te liberarás. Piénsenlo. Imaginen una situación en la que ustedes tratan a alguien de manera amable cuando en realidad esa persona ha sido sumamente agresiva con ustedes. Si de pronto en esa persona cabe aún la humanidad, probablemente cambiará su manera de tratarte. Si definitivamente ya es una persona que sus principios, sus valores o su espíritu mismo, pues ya no da más, ¿verdad? Y a lo mejor se ha endurecido al grado de una piedra. Bueno, entonces probablemente no cambiará su actitud hacia ti. Pero lo importante no es si la otra persona cambia o no cambia. Lo importante es que tú te habrás liberado. ¿Y de qué te habrás liberado? En este 8º congreso que acaba de pasar, hubo muchas mesas que a mí me parecieron sumamente interesantes sobre
superar la violencia. Y en una de ellas se hablaba de algo que me llamó muchísimo la atención: superar la venganza, dejar atrás la venganza y sobre todo detectar los momentos en los que la venganza nos hace actuar, nos hace tomar acciones, tomar caminos tremendos. En una de las mesas a las que yo asistí hubo una señora sumamente motivada e indignada inclusive, que decía, pero es que ¿cómo pueden pedir que una madre a la que le han asesinado a su hija, como es el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y en varios lugares de nuestro país, los feminicidios que se cometen a diario, por ejemplo, cómo es que ustedes le puedan predicar o le puedan pedir que esa persona deje de clamar por justicia, deje de clamar por venganza? A mí se me hizo, y miren que yo siempre soy una persona que ha luchado por los derechos humanos de las víctimas y por la reparación del daño sí o sí. Pues bien, me pareció interesantísimo porque descubrí de pronto que la justicia, el concepto de justicia puede conllevar mucho de venganza. Sobre todo el anhelo o deseo de hacer justicia por la propia mano. Ahí de pronto uno de los conferenciantes acertadamente recordó: para una mujer o un hombre al cual le han matado un hijo, de poco le vale que el asesino de su hijo o hija se muera. Es decir, estamos hablando de la pena de muerte. Y entre los exponentes también se encontraba un prestigiado juez español, el juez Baltasar Garzón. Y él contaba que hasta hacía muy poco se había reformado la ley en España para abolir la pena de muerte. Porque finalmente, y así lo hicieron plasmar en la Constitución, asesinar a la persona que asesinó, es decir, al aplicar la pena de muerte, el Estado, la sociedad y los familiares de las víctimas mismas, estaban realizando el mismo acto que perturbó la paz y que destrozó la vida. En atención a eso, se abolió la pena de muerte en España. Es un pensamiento brillante, difícil de comprender, sobre todo para los que son víctimas y familiares de víctimas. Pero sin embargo, y si lo pensamos profundamente, recordemos cuántas veces el anhelo de justicia nos ha hecho desde tocar el claxon con violencia hasta, a veces, lanzarnos furibundamente a los golpes contra alguna persona que nos ha lastimado o que nos ha destrozado parte de nuestras vidas. Hay un principio también muy grato en el siloísmo y me parece fascinante poderlo compartir con ustedes, y creo que es el principio básico de 3 cosas que se le desean a los que tenemos enfrente, a un lado, que nos acompañan por la vida. Escuché que se deseaban entre ellos, se deseaban entre los seguidores del siloísmo 3 cosas. Son como el oro, el incienso y la mirra de los Reyes Magos. 3 cosas que si se las deseas a quien tú más amas, si las deseas para ti y a tu vida y en tu vida, y si trabajas arduamente por conseguirlas, paz, compasión y justicia. Paz, compasión y alegría, puedes tener una vida plena y sentirte el más millonario o millonaria de los millonarios y millonarias y millonaries de este planeta. Para todos, paz, fuerza y alegría.
praise to the Lord, and I will feel alright. Singing, let's get together and feel alright. Let them all pass all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for those hopeless sinners who would hurt all mankind just to save his own? Believe me, one love. And what about the one heart? One heart. And what about the let's get together and feel alright? Hear the children crying. One love. Hear the children crying. One heart. Oh, and give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Singing, let's them get together and feel alright. One more thing, let's get together to fight this holy Armageddon. One heart. So when the men come, there will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow thinner. There ain't no hiding place from the Father of creation. One love, what about a one heart? One heart. Let's get together and feel alright. I'm pleading to mankind. One love and one heart. One heart. Oh, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Say, let's then get together and feel alright. One more thing, let a man pass all his dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for those hopeless sinners who have hurt all humankind just to save their own? Believe me, one love. And what about the one heart? One heart. And what about the let's get together and feel alright? As it was in the beginning. One love. Let it be again. One heart. Alright. Let's get together and feel alright. One love. One heart. Let's get together and feel alright. Yeah. One love. Oh Lord have mercy. One heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love. Hear the children crying. One heart. Oh, except let's get together and feel alright. Yeah. One love. Espero que esta breve alocución acerca de este brillante pensador llamado Silo haya sido de su agrado y les invite a buscar los libros, a buscar a lo mejor el documental que está en YouTube, a pensar en lo que estas filosofías nuevas, profundas, basadas en el estudio de las filosofías antiguas, nos pueden ofrecer. Más que un pensamiento, como les decía hace unos breves momentos, la sonrisa que no se pierde con el correr de los años, la camaradería, la capacidad de sentarte con los amigos, dejar los celulares a un lado y de pronto sentarse, como decimos los mexicanos, a componer el mundo. Es una cosa que se empieza a perder desgraciadamente. No para agredirnos, no para destruirnos,
Si pudiéramos tener la suficiente inteligencia de utilizar las redes sociales para mejorar nuestras propias vidas, si lográramos utilizarlas para esto, podríamos estar dando pasos agigantados en esto que este gran filósofo Silo anhelaba para la humanidad, una gran nación humanista universal. Me dio gusto contemplar de manera remota, cómoda, desde mi butaca de observadora, a este grupo de humanistas que solo desean lo mejor para sí mismos y lo mejor para ustedes que me están escuchando al mismo tiempo que yo se los deseo. Así que recordemos estos dos simples principios. Trata a los demás como quieras que te traten y te liberarás. Y lo otro, el gran deseo de que en tu vida reine la paz, la compasión y la alegría. Les invito a que busquen una fotografía de ustedes sonriendo de pequeños y se miren ahora en el espejo y sonrían. Descubrirán muchas cosas. Y si la sonrisa que tenían cuando eran pequeños es la misma que tiene ese espejo, puedo garantizarles que van por muy buen camino. Soy Cristina Michaus y este fue un programa muy especial, muy particular, muy íntimo, una plática entre ustedes y yo, de este descubrimiento y de este momento tan bonito que me ha hecho pasar el movimiento humanista. Quiero agradecerle a Lourdes Cuellar, a Víctor Sánchez. Quiero agradecerles a ambos por haberme convidado de este maravilloso encuentro en el que pude constatar que el humanismo y el siloísmo goza de espléndida salud. Larga vida. Nos encontraremos el próximo miércoles en una emisión más de nuestro programa En la Punta de la Lengua. Los sábados también a las 9 de la mañana en la repetición. Y me dará mucho gusto que me busquen, que nos busquemos y nos encontremos en las redes sociales de nuestra estación, En la Punta de la Lengua, y también en el canal de YouTube en el que se encuentran todos los programas de En la Punta de la Lengua, que se llama En la Punta de la Lengua Michaus 2. Así se llama, y ahí pueden encontrar todos los capítulos. Y nosotros nos escuchamos, nos acariciaremos las orejitas en una emisión más de En la Punta de la Lengua, tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. Guión, producción y locución, Cristina Michaus. Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa.